Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy, pero muy bien. Sigamos adelante en la lectura. Estamos en la serie Leemos la Biblia en un año, multiversiones, leyendo la nueva Biblia de las Américas, teniendo aquí a mi diestra y a mi siniestra, a mi derecha e izquierda, la Biblia devocional MacArthur, que tiene la NBLA, la nueva Biblia de las Américas. Como traducción bíblica es la traducción que utiliza esta Biblia, por eso la estamos leyendo. Así que vamos a orar y comencemos con la lectura de los capítulos 3, 4, 5, 6 y 7, así bastantes capítulos, vamos a leer en este video. Así que oremos y comencemos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra. Te rogamos que nos instruyas en tu perfecta voluntad, Señor, y para eso presentamos nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote muchas gracias, Señor, y juntos decimos amén. Y así leemos el capítulo 3, juicio contra Jerusalén y Judá. Fíjense, tremendo, sigue. Porque el Señor, Dios de los ejércitos, quitará de Jerusalén y de Judá el sustento y el apoyo, todo sustento de pan y todo sustento de agua, al poderoso y al guerrero, al juez y al profeta, al adivino y al anciano, al capitán de 50 y al hombre respetable, al consejero, al diestro artífice y al hábil encantador. Les daré muchachos por príncipes y niños caprichosos gobernarán sobre ellos, y el pueblo será oprimido, el uno por el otro y cada cual por su prójimo. El joven se alzará contra el anciano y el indigno contra el honorable. Cuando un hombre eche mano a su hermano en la casa de su padre, le dirá: tú tienes manto, serás nuestro jefe, y estas ruinas estarán bajo tu mando. Ese día el otro se indignará diciendo: no seré el sanador de ustedes, porque en mi casa no hay ni pan ni manto, ni deben nombrarme jefe del pueblo. Pues Jerusalén ha tropezado y Judá ha caído, porque su lengua y sus obras están contra el Señor, rebelándose contra su gloriosa presencia. La expresión de sus rostros testifica contra ellos, y como Sodoma publican su pecado, no lo encubren. ¡Ay de ellos, porque han traído mal sobre sí mismos! Digan a los justos que les irá bien, porque el fruto de sus obras comerán. ¡Ay del impío, le irá mal, porque lo que él merece se le hará! Oh pueblo mío, sus opresores son muchachos y mujeres lo dominan. Pueblo mío, los que te guían te hacen desviar y confunden el curso de tus sendas. El Señor se levanta para luchar, está en pie para juzgar a los pueblos. El Señor entra en juicio con los líderes de su pueblo y con los príncipes, pues ustedes han devorado la viña, el despojo del pobre está en sus casas. ¿Qué piensan al aplastar a mi pueblo y al moler la cara de los pobres? Declara el Señor, Dios de los ejércitos. Además dijo el Señor: por cuanto las hijas de Sión son orgullosas y caminan con el cuello erguido y con los ojos seductores, dan pasitos cortos para hacer tintinear los adornos de sus pies, entonces el Señor herirá con tiña los cráneos de las hijas de Sión, y el Señor desnudará sus frentes. En aquel día el Señor les quitará los adornos, las ajorcas, los tocados y lunetas, los pendientes, brazaletes y velos, las redecillas, cadenillas de los pies, cintas, los frascos de perfume y amuletos, los anillos y aretes de nariz, las ropas de gala, túnicas, mantos y bolsas, los espejos, ropa interior, turbantes y velos. Y sucederá que en vez de perfume aromático habrá podredumbre, en vez de cinturón, cuerda, en vez de peinado artificioso, calvicie, en vez de ropa fina, ceñidor de cilicio, cicatriz en vez de hermosura. Tus hombres caerán a espada y tus poderosos en batalla. Las puertas de la ciudad se lamentarán y estarán de luto, y ella asolada se sentará en la tierra.
Y aquí termina el capítulo 3 y te empieza el 4 con el mismo hilo conductivo en el versículo 1. Dice, porque en aquel día 7 mujeres echarán mano de un hombre diciendo, nuestro pan comeremos y con nuestra ropa nos vestiremos. Tan solo déjanos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Fíjense, ¿no? Esto es una descripción de lo que sería una invasión, una muerte por diferentes enfermedades y lo que sería la cautividad futura que sufriría y padecería a causa de sus pecados y de la rebelión contra el pueblo que tendría el pueblo de Judá contra Dios, ¿no? Rebelión contra Dios, quise decir. Sigue diciendo ahora acerca de la futura gloria del remanente, y dice desde el versículo 2 hasta el final del capítulo 4, que es corto, tiene 6 versículos, dice así. Aquel día el renuevo del Señor, que es un pasaje mesiánico, el renuevo del Señor será hermoso y lleno de gloria, y el fruto de la tierra será el orgullo y adorno de los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que sea dejado en Sión y el que quede en Jerusalén será llamado santo, todos los que estén inscritos para vivir en Jerusalén. Cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sión y haya limpiado la sangre derramada de en medio de Jerusalén con el espíritu de juicio y el espíritu abrasador, entonces el Señor creará sobre todo lugar del monte Sión y sobre sus asambleas una nube durante el día, o sea, humo y un resplandor de llamas de fuego por la noche, porque sobre toda la gloria habrá un dosel. Será un cobertizo para dar sombra contra el calor del día y refugio y protección contra la tormenta y la lluvia. Fíjense, ¿no? Una expectación de lo que sería el día en que Dios ya pasaría de modo ira a modo gracia nuevamente a gobernar a su pueblo, a ese pequeño remanente que quedaría en el monte de Sión o en la ciudad de Jerusalén. Ahora leemos el capítulo 5, que es la parábola de la viña. No, y fíjense cómo va a decir, cantaré ahora a mi amado, el canto de mi amado acerca de su viña. Muy bien, mi bien amado tenía una viña en una fértil colina, la cavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar. Esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Y ahora, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzguen entre mí y mi viña. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? Porque cuando esperaba que produjera uvas buenas, ¿por qué produjo uvas silvestres? Ahora pues, dejen que les diga lo que yo he de hacer a mi viña. Quitaré su vallado y será consumida, derribaré su muro y será pisoteada, y haré que quede desolada. No será podada ni labrada, y crecerán zarzas y espinos. También mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá su plantío delicioso. Él esperaba equidad, pero hubo derramamiento de sangre, justicia, pero hubo clamor. Fíjense, ¿no? Por esto del derramamiento de sangre, por el maltrato social, por la injusticia social, el clamor de los pobres, de la viuda, del huérfano, del extranjero, porque eran maltratados por los gobernantes. No, allí, amando el soborno, el adulterio, la idolatría, la rebelión, la obstinación a pecar. Tremendo, tremendo. Y ahora viene justamente los ayes contra los impíos. El ay de vosotros, es una expectación de juicio, es una declaración que espera un juicio inminente de parte del Señor. Y dice así: ay de los que juntan a casa con casa y añaden campo a campo, hasta que no queda sitio alguno para habitar ustedes solos en medio de la tierra. A mis oídos el Señor de los ejércitos ha jurado, ciertamente muchas casas serán desoladas, grandes y hermosas, pero sin moradores. Porque 4 hectáreas, que son 2 acres de viña, producirán solo 22 litros de vino, y 220 litros de semilla producirán solo 22 litros de grano.
Ay de los que se levantan muy de mañana para ir tras la bebida, de los que trasnochan para que el vino los encienda. En sus banquetes hay lira y arpa, pandero y flauta y vino, pero no contemplan las obras del Señor, ni ven las obras de sus manos. Por eso va cautivo mi pueblo por falta de discernimiento, sus notables están muertos de hambre y su multitud reseca de sed. Por tanto, el Seol se ha ensanchado su garganta y ha abierto sin medida su boca, y a él desciende el esplendor de Jerusalén, su multitud, su alboroto y el que se divertía en ella. Un hombre común será humillado y el hombre de importancia abatido, y los ojos de los altivos serán abatidos. Pero el Señor de los ejércitos será exaltado por su juicio, y el Dios santo se mostrará santo por su justicia. Entonces pastarán los corderos como en praderas propias, y en los lugares desolados de los ricos extranjeros comerán. Ay de los que arrastran la iniquidad con cuerdas de falsedad y el pecado como con coyundas de carretas. Los que dicen que se dé prisa, que se apresure su obra para que la veamos, que se acerque y venga el propósito del Santo de Israel para que lo sepamos. Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismos. Ay de los héroes para beber vino y valientes para mezclar bebidas, que justifican al impío por soborno y quitan al justo su derecho. Fíjense, hay que poner tantas cosas en el comentario. Dios aborrece, ponelo en el comentario, ponele pausa al video y poné todo esto en el comentario. Dios aborrece la injusticia, el maltrato social, el derramamiento de sangre inocente. Dios aborrece la idolatría y la rebelión contra el Señor y sus preceptos. Todo eso ponele a ir para atrás y copialo en tu cuaderno y ponelo en el comentario. Entonces dirá el versículo 24, por tanto, como la lengua de fuego consume el rastrojo y la hierba seca cae ante la llama, su raíz como podredumbre se volverá y su flor como polvo será esparcida. Porque desecharon la ley del Señor de los ejércitos y despreciaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se ha encendido la ira del Señor contra su pueblo y ha extendido su mano contra ellos y los ha herido. Los montes temblaron y sus cadáveres yacen como desecho en medio de las calles. Con todo esto no se ha agotado su ira y aún está extendida su mano. Alzará estandarte a la nación lejana y les silbará desde los confines de la tierra y vendrá muy pronto con rapidez. Y en ella nadie está cansado, nadie se tambalea, ninguno dormita ni duerme, a ninguno se le ha desatado el cinturón de la cintura, ni se le ha roto la correa de su sandalia. Sus flechas están afiladas y todos sus arcos entesados. Los cascos de sus caballos son como pedernal y las ruedas de sus carros como torbellino. Su rugido es como de leona, ruge como leoncillos, gruñe y atrapa la presa y se la lleva sin que nadie la libre. En aquel día gruñirá sobre ella como el bramido del mar. Si se mira hacia la tierra, hay tinieblas y angustia. Aún la luz es oscurecida por sus nubes. Tremendo. Aquí termina el capítulo 5 y seguiremos avanzando en lo que son el capítulo 6 y el capítulo 7, donde ahora viene la visión de Ezequías, uno de los pasajes más conocidos de lo que fue el llamado de Ezequías en el año en que murió el rey Usías. Y dice así: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y al uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria.
Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba. La casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, porque perdido estoy! Pues soy hombre de labios inmundos y habito, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí, le respondió. Y él dijo, ve y dile a este pueblo, escuchen bien, pero no entiendan, miren bien, pero no comprendan. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos. No sea que vea con sus ojos y diga con sus oídos, y oiga con sus oídos y entienda con el corazón y se arrepienta y sea curado. Fíjense cómo el pueblo, por su rebelión, iba a endurecer su corazón y aunque vería y escucharía la palabra del Señor, no haría caso. Y allí finalmente tendría el veredicto de Dios, la condena de Dios a su pueblo a causa de su rebelión. Entonces dije, dice el versículo 11, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, las casas sin gente y la tierra completamente desolada. Hasta que el Señor haya alejado a los hombres y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra. Pero aún quedará una 10ª parte en ella y ésta volverá a ser consumida como el roble o la encina cuyo tronco permanece cuando es cortado. La simiente santa será su tronco. Dios siempre se guarda una simiente santa. Poner en el comentario, Dios siempre se guarda una simiente santa, un remanente escogido. Son palabras claves para entender mucho del mensaje de los profetas mayores. Dios se guardará de un pequeño grupo de gente que seguirá con vida y intentará seguir buscándole en medio de tanta rebelión en el pueblo, en las naciones y en sus reyes, sobre todo los líderes y sacerdotes. Ahora leeremos el capítulo 7, y así este video se ha tornado un poquito más largo, y dice así, mensaje a el rey Acaz, y dice, aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, subió Rezim, rey de Aram, contra con Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, a Jerusalén para combatir contra ella. Pero no pudieron tomarla. Cuando se dio este aviso a la casa de David, los arameos han acampado en Efraín, se estremeció el corazón del rey y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del bosque ante el viento. Entonces el Señor dijo a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y tu hijo Sear-Jasub, al extremo del acueducto del estanque superior, en la calzada del campo del batanero. Y dile, cuídate y ten calma. No temas ni desmaye tu corazón ante estos 2 cabos de tizones humeantes a causa de la ira encendida de Rezín de Aram y del hijo de Remalías. Porque Aram ha tramado mal contra ti junto con Efraín y el hijo de Remalías, y han dicho, subamos contra Judá y aterroricémosla, hagamos una brecha en sus murallas y pongamos rey en medio de ella al hijo de Tabel. Por tanto, así dice el Señor Dios, no prevalecerá ni se cumplirá, porque la cabeza de Aram es Damasco y la cabeza de Damasco es Rezín, y dentro de otros 65 años Efraín será destrozado, dejando de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si ustedes no lo creen, de cierto no permanecerán. Está hablando de la destrucción justamente de Siria y de la destrucción de los samaritanos o del reino del norte de Israel, profetizado que sería en 65 años. Y fue así. Los asirios invadieron, lo hemos leído en el libro de las crónicas de los reyes de Israel y los reyes de Judá, de Israel y de Judá, y las crónicas de los reyes de Judá,
hemos leído que fueron conquistados por los asirios y destruidos y llevados cautivos en 65 años desde este momento en que profetizó Isaías. Y dice el versículo 10, el Señor habló de nuevo a Acaz, pide para ti una señal del Señor tu Dios que sea tan profunda como el Seol o tan alta como el cielo. Pero Acaz respondió, no pediré ni tentaré al Señor. Entonces Isaías dijo, oigan ahora, casa de David, ¿les parece poco cansar a los hombres que también cansarán a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará esta señal. Y aquí está la señal, que es un mensaje profético apuntando al nacimiento del Mesías, de Jesucristo a través de María, que era virgen cuando fue quien concibió por el Espíritu Santo al Santo de Dios, al Hijo de Dios, a Jesucristo. Y dice así, por tanto el Señor mismo dará esta señal, versículo 14, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. Comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, será abandonada la tierra cuyos dos reyes tú temes. El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días como nunca han venido desde el día en que Efraín se apartó de Judá, es decir, al rey de Asiria. Y sucederá en aquel día que el Señor silbará a la mosca que está en lo más remoto de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Y todas ellas vendrán y se posarán en los precipicios de las barrancas, en las hendiduras de las peñas, en todos los espinos y en todos los abrevaderos. En aquel día con navaja alquilada en las regiones más allá del Éufrates, es decir, con el rey de Asiria, el Señor afeitará la cabeza y el pelo de las piernas y también quitará la barba. En aquel día cada uno criará una novilla y un par de ovejas, y por la abundancia de leche que darán comerá cuajada, porque todo el que quede en la tierra comerá cuajada y miel. En aquel día, en todo lugar donde había 1000 vides valoradas en 1000 siclos, 11.4 kilos de plata, habrá zarzas y espinos. La gente se irá allá con arcos y flechas, porque toda la tierra será zarzas y espinos. En cuanto a todas las colinas que eran cultivadas con azada, no irás allá por temor de las zarzas y espinos, pero se convertirán en lugar para soltar los bueyes y para ser pisoteado por las ovejas. Fíjense cómo está hablando de la invasión del reino del norte por los asirios, y es justamente lo que pasó. En el capítulo 17 del segundo libro de Reyes, allí se da los detalles de la invasión de los asirios. Tremendo. Hasta aquí la lectura de este video, que ha sido un poquito más largo, con referencia a otros, pero seguiremos avanzando en el próximo desde el capítulo 8 del libro de Isaías. Pero no te vayas de este video sin ver a nuestros patrocinadores.